Bienvenidas y bienvenidos a un espacio donde elegirte ya no es pecado. Aquí recordaremos que ser mujer es sinónimo de fuerza, sabiduría y transformación. Yo soy Mayra y soy psicóloga. Yo soy Adriana y soy financiera. Y juntas te hablaremos desde la experiencia, la cicatriz y las historias de muchas mujeres. Porque la manzana no fue el pecado. Fue el despertar. Y esto es El Renacer de Eva. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más llamado Estereotipos. Hoy hablaremos lo que nos han dicho muchas veces que es ser mujer. De lo que deberíamos de ser, sentir, vestir, de trabajar y hasta de lo que debemos de gastar. Pero hoy lo vamos a cuestionar. Porque cuando una mujer se libera de todo lo que esperan de ella, ahí es donde la mujer renace. Agradecemos su presencia el día de hoy y estos minutos que nos acompañan. Y como dice Mayra, tráiganse su cafecito, su tecito y acompáñenos a ver este nuevo episodio. Yo soy Adriana y Yo soy Mayra y esto es El Renacer de Eva. Muy bien, Mayra, ¿cómo la ves del tema que vamos a tocar el día de hoy? Muy bien, Adriana. Creo que es un tema interesante, un tema que la verdad nos llama mucho la atención a muchas mujeres, sobre todo a la mujer, ¿no? De lo que tiene que ser. Y antes de empezar, Adriana, déjame decirte que estoy muy de buenas y espero que también allá en casita también, porque pues ya llegó otoño y aquí estos adornos nos van a acompañar durante toda la temporada de otoño. Y pues bueno, Adriana, ¿tú cómo estás? Cuéntame, ¿cómo ves el episodio también de hoy? Muy bien, Mayra, muchas cosas que reflexionar, la verdad, es un tema muy interesante y que creo que a la mayoría de las mujeres nos sucede. En alguno de los temas en los que vamos a abordar, yo creo que no falta en qué te identifiques con, cada persona se identifique con un pedacito de lo que vamos a hablar. Así es, Adriana. Y ahorita que estás mencionando eso, Adriana, de identificar, ¿tú has identificado esto de los estereotipos en ti como mujer? Híjole, Mayra, muchos. Cuéntanos. Reflexionando con esto de los estereotipos, fíjate que yo sí híjole, empecé a hacer como una reflexión de todo y desde mi niñez vivo con estereotipos. Y qué Te interesante. platico, sí, te platico. Fíjate que cuando yo era niña, yo estaba recordando que cuando era niña había reuniones familiares. Yo les he comentado que yo crecí más del lado de la familia materna que de la familia paterna, ¿verdad? Y también les he comentado que eran más niños que niñas. Bueno, más bien yo era la única niña. Entonces ahí un estereotipo, o sea, ahí identificábamos qué debería de ser un niño y qué debería de ser una niña, ¿no? Desde ahí queda un estereotipo muy claro. Y luego, pues tenía una prima yo que tenía como 4 o 5 años menos que yo, y, ella no iba tan regular a casa de mis abuelos, solamente cuando había reuniones familiares. ¿Y qué pasaba aquí? Que tenía otra tía, una tía que tejía, le gustaba tejer mucho, ¿verdad? Y nos hacía vestidos iguales, a ella y a mí. Cuando ella llegaba, entonces mi tía lo sacaba y decía: "Se ponen sus vestidos nuevos que les tejí para que pues, para que anduviéramos iguales, ¿verdad?". Pero aquí había una situación que no, mi prima y yo no éramos de una complexión igual. Mi prima era llenita y yo era súper delgadísima, o sea, súper, súper delgadísima. Entonces, ¿qué pasaba cuando estábamos en las reuniones? Uno de mis tíos nos veía a las 2 vestidas iguales y, pues, nos hacía muchas comparaciones. Nos decía: "Oye, es que, mi prima", no voy a decir el nombre, pero ella está llena de vida y tú ve nomás, no te dan de comer y no sé qué y no sé cuándo. Entonces, esas cosas, sí, esas situaciones y todos esos comentarios que hacía, la verdad, para mí eran muy fuera de lugar y me hacían sentir incómoda. Bueno, ese es uno de los cuando yo era de niña, ¿no? Cuando yo era niña eso me sucedía. Y luego, este, también en mi familia,
O sea, siempre, siempre esperaban, no sé, algo más de mí, ¿no? Yo escuchaba comentarios, es que cuando Adriana crezca, cuando Adriana sus 15, cuando estudie, cuando es, entonces marcaban mucho, o sea, me hacían, sentía yo en muchas ocasiones que esto marcaba, ¿no? O sea, alguien esperaba más de mí y sentía como un compromiso y no me hacía sentirme nada cómoda, en ocasiones, ¿no? Me caso y volvemos a también a caer en ciertos estereotipos, ¿no? O sea, como esposa, ¿qué esperan de mí? Como mamá, ¿qué esperan de mí? Como ama de casa, ¿qué esperan de mí? Y todas esas cosas me hacían sentir, pues, como con un compromiso, como algo que tenía que yo dar como resultado de lo que alguien más esperaba de mí, ¿no? Y había ocasiones en que yo, ya siendo mamá, pues trabajaba y veía poco a mis hijos. ¿Y qué pasaba? Que, pues sí, cuando me pedían algo especial, pues yo fácilmente, o sea, rápidamente se los compraba. Y mi marido me decía: "Es que tú, o sea, tú estás tratando de a tus hijos de diferente manera, y que luego al rato, y que si no vas a", eh, o sea, como culpándome que si las cosas no funcionaban por darles más cosas a mis hijos de las que, era común, pues, o sea, ¿sí? Tenía que ser, o sea, iba a ser diferente, o que yo iba a tener la responsabilidad referente a que los maleduqué en ese sentido, ¿no? Entonces, había muchas cuestiones que me hacían sentir incómoda en esta dinámica, ¿no? De que, ¿qué esperan de mí? Y qué es lo que yo quiero ser, ¿no? Lo que yo quiero hacer. Entonces, todas esas cosas me hacían sentir un poquito incómoda, fuera de lugar y pues así en el trabajo también me sucedían cuestiones. Fíjate que ahorita venía pensando en esta parte de que qué pasa con los estereotipos y cómo nos hacen sentir. Y también en mi trabajo, ¿eh? También en mi trabajo hubo situaciones en las que, em, me hicieron me hicieron sentir así como que, ¿qué pasa?, ¿no? Yo tenía una posición, eh, pues, se supone que de alta jerarquía, de alta responsabilidad y demás, y un día llegaron: "Oiga", así me decía uno de mis compañeros: "Oiga, licenciada, ¿qué le pasa a usted?". Y en ese entonces yo era mamá de mis hijos pequeños, ¿no? "¿Qué le pasa? O sea, la vemos muy descuidada y que usted, es la cara, la imagen de la empresa", y todas esas cosas. Y me empezó a decir muchas cosas y yo: "¿Perdón?". Y me hizo sentirme incómoda, ¿no? Pues, o sea, yo tenía que dar una imagen para él, Ujú. muy distinta a la que yo estaba, teniendo en ese momento, y yo dije: "Híjole, tengo que cambiar", ¿sí? Ya después de ahí me arreglaba más, hacía más esfuerzos, porque yo en esa época llegaba hasta con zapato de piso, ¿no? Y anterior a esto, pues, yo sí llegaba como más formal, con mis zapatillas, mi cabello planchado y todas estas cosas. Y llegó un tiempo cuando fui mamá de mis bebés pequeños, pues, estaban mis hijos pequeños, pues, me agarraba la colita, o sea, sí iba así más relajada, ¿verdad? Y esto, me empezaron a comentar referente a eso. Y bueno, más historias de trabajo que también me sucedían, y yo decía: "Pues bueno, yo tengo que quedar bien con alguien más, ¿no? Tengo que hacer mi esfuerzo", y trataba de modificar ciertas conductas que para mí no eran tan, importantes, pero que yo veía que para los demás sí. Y eso, pues, ya no era yo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, hay cosillas que pasaban y que me hacían sentirme un poquito incómoda, pero aún así yo las modificaba. Y esto representaba, o sea, incomodidad, como persona, o sea, como mujer, como persona, pero también en muchas ocasiones representaban un gasto o sea, un gasto que no era necesario. Era nada más por cumplir con las expectativas de alguien más. ¿Cómo la ves, Mayra? Oh, no, está interesante, Adriana, sobre todo en la parte como desde pequeña,
cómo hacían esta parte de ya, ¿no? Etiquetarte. Sí, claro. Tú estás, más llenita, tú eres más delgada, o sea, ya desde cómo se meten en nuestros cuerpos, ¿no? Cómo dan esa opinión, vas creciendo también, como esto que decías de eres la imagen de la empresa, ¿no? O sea, cómo también, cómo que la imagen, ¿no? ¿Nunca te preguntaste esa parte como de cómo la imagen? ¿A qué te refieres? No, fíjate, bueno, yo en ese entonces yo era la persona de finanzas, yo era la que iba con los banqueros, con sí, o sea, yo y el director íbamos, siempre salíamos cuando había una reunión con banqueros, con personas así más, y sobre todo porque mi área era la financiera, entonces era como la parte financiera, ¿no? Como la imagen financiera y ellos decían: "Oye, y usted viene con su cabello agarrado y con su colita así de la hasta así, comentarios así tan que eran de broma, pero, pues, al final de cuentas, si te pones a pensar ahorita, pues, eran un poco agresivos, ¿no? O sea, por ejemplo, me decían: "Bien, se confunde con la que hace el aseo", ¿no? O sea, sí eran comentarios así muy Pasivos, de broma, agresivos. pero pasivo-agresivos, Ujú. efectivamente. Entonces, bueno, pues, y en ese momento yo no lo veía, yo no lo notaba, no lo sentía, pero de alguna manera, pues sí me hicieron, hacer que yo modificara ciertas conductas de mi personalidad para agradar. Entonces eso ocasionaba, pues, también algo de que yo tuviera que invertir financieramente en ciertos gastos y y pues, me hicieron modificar ciertas conductas, ¿no? Que yo digo que todo no fue así como todo malo, pues, hay cosas que sí tienes que aceptarlas, que no las estás haciendo correctamente, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral, pero aún así yo de: "Okey, ¿qué pasa aquí?", ¿no? Claro, Sí, ajá. Sí, ¿no? casi Y entra esta parte como de confusión también, ¿no? ¿Cuál efecto. es, como la verdad o cuál es la que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es la parte de, lo que vengo siendo desde niña o desde, a lo mejor, años atrás, a lo que me están solicitando en este espacio, en este lugar? Es correcto, Mayra. Pero bueno, ahora platícanos tú, a ver qué nos cuentas de tu vida en cuestión al tema que estamos tocando. Fíjate, Adriana, que yo sí me he topado con muchos estereotipos, desde niña, como mencionas, ¿no? También me tocó ser parte de esto y conmigo era más como la parte de lo que tiene que ser una niña, que en su momento ya lo dije, que tenía amigas que jugaban con muñecas, con Barbies y ya como que ahí te marcaban, ¿no? Como que estos son los juegos de niñas y estos son los juegos de niños. Y yo siempre fui, ya lo he mencionado, más de jugar fútbol, más de estar con niños. A mí me gustaba más el deporte, a mí me gustaba más como los carritos, incluso yo veía los comerciales de los carritos y a mí me gustaban más las autopistas que sacaban que los juegos de niñas. Entonces, sí me llegué a topar mucho con esto. En cuestión de lo del fútbol, no siento que me marcó tanto como de que me hayan hecho sentir mal, porque mis papás siempre me apoyaron, o sea, incluso mi papá era el que más me apoyaba, el feliz de la vida, de que lo acompañara a los estadios, o incluso pasaba mucho como esta parte de que me llevaba con mis primos a jugar fútbol y él me vestía de Osvaldo Sánchez, que es un portero de las Chivas, porque mi papá es muy chivista, ¿no? Y de ahí viene el que yo también sea demasiado hasta la fecha soy fanática del fútbol y me gusta mucho ir al estadio, a ver a las Chivas. Entonces, con eso no de niña no me lo he topado. De adulta, respecto a eso, sí he tenido un poquito más de conflicto, porque sí me han llegado a decir como esta parte de, es que es muy raro que a una mujer le guste el fútbol, ¿no? Entonces es como de, no hagas esos comentarios, o sea, está bien, no tienes por qué marcar esa parte, pero sí me han dicho como, ¿y no te da miedo ir sola al estadio? ¿Por qué me tendría que dar miedo? O sea, ¿qué va a pasar? O solo porque soy mujer, ¿no? Que muy rara la vez me animo a ir sola, pero siento que es mi espacio, que me siento a gusto. Esa es una. También me ha pasado mucho con los tatuajes. Estoy llena de tatuajes. Tengo aproximadamente 13 tatuajes. Y sí me ha pasado que me han dicho hombres como de, eres la mujer perfecta, pero tienes tatuajes.
O sea, sí han sido muy Fuerte, muy agresivos conmigo, agresivo. sí, Sí. claro. Y una vez me dio mucha risa porque me pasó con un chavo que tenía tatuajes y en una plática, estábamos y es un conocido, ni siquiera es amigo, y estábamos platicando sobre los tatuajes y él está muy lleno de tatuajes, muchísimo más tatuajes que yo. Y un día me dijo: "¿Te puedo decir algo sin ofenderte?". Y ya cuando te dicen eso es que te va a ofender, ¿no? Pero yo accedí y dije: "A ver, ¿con qué me va a salir?". Y sí me dijo como de: "Es que a mí las mujeres que se tatúan no me gustan, no cabe". Y yo, sí lo volteaba a ver como de: "Tú estás lleno de tatuajes, ¿por qué la mujer no y tú sí?", ¿no? Efectivamente. Entonces, sí me he topado mucho con esto, tanto del fútbol como con los tatuajes, sí me ha marcado bastante. Y también con hasta el cabello, ¿no? Hasta te lo marcan. Ahorita que lo traigo muy chiquito, ya se nota el cambio. Yo siempre he sido de que me gusta mucho el cabello corto y sí me han hecho como de, es que la mujer es más bonita cuando tiene el cabello largo. Y es como de, ¿por qué tienes que Perdón. hacer ese tipo de Sí, comentarios, no? claro. Entonces, sí son cosas que me han ido marcando, pero en cuestión de como aprender a desecharlos, al principio marcaban como de qué cambio puedo hacer, ¿no? Como te decía, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, si es esto, si es, tiene que ser otra cosa, pero no, ahorita ya he aprendido a que, bueno, cuando hay una opinión, sobre todo que te van a decir, ¿te puedo decir algo y no te ofendes? Aprender a decir, no, mejor no me digas. Porque me va a ofender, ¿no? Entonces, Efectivamente. y pues, sí me ha puesto a pensar mucho como de esta parte de este lado, como de si yo soy empática, porque los otros no pueden ser empáticos, ¿no? Yo no voy por la calle diciendo: "Tú por ser hombre y tener esto, no me gustas". Entonces, pero bueno, ya con el tiempo vas entendiendo que no todos tienen esa parte de herramienta para lidiar con las personas o aprender a las herramientas de convivencia, ¿no? Pero así es, Adriana, con esto es lo que me he topado. Y pues bueno, Adriana, cambiando un poquito de tema, ¿tú cómo has notado que impacta desde la parte financiera, económica, los estereotipos? Uy, Mayra, híjole, fíjate que también ese es otro tema, otra parte de la que he visto, ¿no? En la parte financiera, pues, normalmente, ¿quién es el que maneja las finanzas? El hombre, El hombre, ¿verdad? sí, Y luego o sea, estamos hablando desde la parte familiar, pero también desde la parte laboral. O sea, yo sí investigué y empecé a ver qué hay más, financieros hombres o financieras mujeres. Y hay mucho más hombres financieros que mujeres financieras, ¿sí? Y obviamente que ganan los sueldos, también los sueldos son una parte en la que está muy marcada, ¿no? Una mujer que maneja las finanzas no gana lo mismo que gana un hombre que maneja las finanzas. Y es un porcentaje muy grande, ¿no? O sea, es una diferencia muy grande en cuestiones de salarios, ¿no? Y normalmente las personas, o sea, o los hombres son los que invierten, los que juegan en la bolsa, eh, es la mayoría de los hombres. Y siempre lo que dicen es, una mujer no nació para esto, ¿no? Esto déjenoslo a nosotros los hombres y ustedes dedíquense a qué cosa, ¿no? Al hogar, a los hijos y demás, ¿no? Entonces, esta es una de las partes con las que yo me he encontrado en la parte financiera. Ya después hablaré en cuestión laboral, todo lo que implica esto de los estereotipos, lo vamos a tocar, pero sí, y normalmente las posiciones, en las posiciones que nos ponen como mujeres y que los hombres están, siempre son muy marcadas. Y eso hay que quitárnoslo por eso yo lo comentaba al principio, cuando te conoces, o sea, ahí cambias, ¿no? Cambia totalmente tu visión y ya no tienes por qué, pues, quedar bien con alguien más, sino primeramente, ¿qué es lo que tú quieres? Es muy importante saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas como mujer, y de ahí, o sea, tomar tu punto de partida para lo que tú necesitas, ¿no? Y no por quedar bien, sino porque tú lo necesitas, ¿no? Porque tú lo quieres, porque tú lo deseas, no porque alguien más espera eso de ti,
para mí eso es una de las cuestiones que se me hacen importantes en la parte financiera. Muchas mujeres gastamos dinero por aparentar algo o por quedar bien con alguien que no es necesario, ¿no? Así es, Entonces Adriana. hay que cuidar nuestras finanzas ahí en esta parte, ¿no? Y hay que saber cómo gastar. Y fíjate, Adriana, ahorita que estás mencionando eso va también mucho de la mano con la parte psicológica o emocional, ¿no? Que es esta parte de que vivimos con culpa, frustraciones, ansiedad por querer cumplir como la expectativa social y pues obviamente pues entra la parte financiera porque hay que invertir mucho para cumplir las expectativas y la parte de, vuelvo a lo mismo, como belleza, como el qué otras cosas podemos encontrarlos en la belleza, en los cumplimientos sociales, ¿no? En muchas otras cosas que, bueno, ahorita vamos a contar una historia en donde se pueden marcar mucho esto de los estereotipos, tanto en la parte emocional como en la parte financiera, ¿no? Sí, y van de la mano, Mayra? Estaba ahorita que tú comentas toda esta parte va de la mano, porque, ¿qué pasa en la belleza? Si nos dijeron que la nariz se nos ve mal, ¿qué hacemos? Sí, no la Corremos operamos. con el cirujano, ¿para Sí, qué? claro. Para ver nuestra nariz bonita, ¿verdad? ¿Y qué provoca? Pues que nosotros desembolsemos dinero, que probablemente ni es necesario, ¿verdad? Digo, todas las mujeres somos bellas por naturaleza y tenemos que primeramente aceptarnos, ¿verdad, Mayra? ¿Qué opinas? O sea, tenemos que aceptarnos tal y como somos y sí, si podemos hacer algo diferente, está bien, pero no hacerlo por agradar a los demás, sino por agradarnos nosotras mismas. Así es, Adriana, sobre todo que no nos olvidemos de nosotras mismas, ¿no? Como dices, si el objetivo de hacer el cambio es porque tú quieres, porque te nace, porque dices, bueno, no estaría de más, eh, adelante, o sea, continúa. Pero si es porque, es que quiero estar bien con mi familia, porque ya no quiero que me ataquen, o si viene desde el deseo externo, que viene siendo familia, amigos, conocidos, pues ahí sí ya entra como un nunca vas a llenar ese vacío, Es, porque te van a estar señalando otra cosa. A lo mejor ya te operaste la nariz, pero después a lo mejor te van a señalar que la papada, ¿no? es correcto. O el cabello. Entonces, siempre vas a estar en constante cambio. Entonces, mejor que sea desde ti y no desde otros. Oye, Mayra, y retomando, pues, eso, ahorita está muy marcada esta parte de la belleza, ¿verdad? En esto de los estereotipos, o sea, hay muchas mujeres que lo que están haciendo, operarse los senos, operarse, sí, las pompis y todas esas cosas, pero hay que preguntarnos, ¿de verdad es por mí? ¿Es por mí? O sea, voy a invertir el dinero, porque, pues, lo estás invirtiendo en ti, pero es verdad, te va a llenar lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Se me vino a la cabeza, ¿me va a llenar a mí como persona o siempre voy a estar con esos vacíos que jamás voy a llenar porque yo estoy queriendo agradar al otro y no agradarme a mí? Bueno, eso Así es un tema también muy extenso para verlo, pero eso, pues, les invitamos a nuestra audiencia a que lo reflexione, ¿no? Que sí es por mí o es por agradar a alguien más, ¿no? así es, No, a ver, Adriana. Mayra, ¿tienes alguna historia que contarnos Sí, respecto Adriana. al estereotipo? Fíjate que ahorita que estás mencionando que la audiencia, precisamente aquí tenemos una historia de una seguidora que nos la mandó. Acuérdense que mándenos sus historias a nuestro correo electrónico, que pues bueno, van a estar apareciendo en el video. Y la historia es la siguiente, A para ver, que le demos cuéntamela. nuestro punto de vista. ¿Te parece, Perfecto, me Adriana? parece. Muy bien. Hola, Mayra y Adriana. Quiero compartir con ustedes una parte de mi historia que todavía me resuena en mí, los estereotipos que viví desde la secundaria y el peso que tuvieron en mi identidad. Siempre fui y me sigo viendo como una niña gorda, tímida y con gustos que no siempre eran normales para los demás. En la secundaria, que era pública pero con muchos compañeros de familias con recursos, existía un estereotipo muy claro de cómo había que ser para encajar. Yo no encajaba. Eso se tradujo a burlas constantes en el rechazo de mi grupo. Me hacía sentir inferior, fuera de lugar y muy sola. A pesar de cumplir con las expectativas familiares y ser buena estudiante, la soledad era una regla. Tuve una amiga que me incluía
Tuve una amiga que me incluía y me sostenía, y cuando tuvo que ausentarse por enfermedad, sentí como se fracturaba mi pequeño refugio. Fue ese momento cuando las cosas se oscurecieron. Empecé a tener ideas suicidas y a fantasear con que un accidente me dijera si alguien realmente me extrañaría. No me sentía vista ni importante. Cortan- Contarte esto ahora me produce tristeza y también gratitud. Con el tiempo busqué ayuda y justamente trabajé profundamente este dolor en terapia contigo, Mayra. Gracias por el proceso. Fui entendiendo cómo los estereotipos y el rechazo modelaron mi autoestima y mis miedos a las relaciones. Hoy sigo trabajando en ello todos los días, en mi autocuidado, en mis límites y en la forma en que me relaciono. Además, mi camino me llevó a ser psicóloga y ese rol me permite transformar mis experiencias en sensibilidad y apoyo para otras personas que han sufrido estigmas parecidos. Lo que viví no me define, pero sí me enseñó a acompañar con más ternura y presencia. Gracias por el espacio para decirlo. ¿Cómo ves, Adriana? Qué interesante, y muchas gracias por habernos compartido esta historia y, pues, pidiéndoles a nuestras radio ¿Escuchas? escuchas y a nuestra audiencia, a las mujeres que se atrevan a contar sus historias, ¿verdad? Así es, Adriana. Sí, Fíjate que pero ahorita que nos compartió la historia esta seguidora, volvemos a esto de que resuena mucho como desde, a lo mejor desde pequeños, porque todavía estar en la etapa de la secundaria es una etapa sí, pequeña, pequeña, ¿no? claro. Entonces, como desde ahí a ella le hacían ver como de lo que decía en su historia, soy gorda, ¿no? Esta parte como volvemos a lo mismo, ¿por qué señalar los cuerpos Pues, ajenos? O sea, ¿cuál es la finalidad o cuál es la educación? Y independientemente de si fueron hace años atrás, es una historia que se sigue repitiendo, Adriana, porque yo te puedo compartir que todavía yo conozco adolescentes que llegan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Es que me siento muy mal porque señalan mi cuerpo o se burlan de mí, se burlan de esto, y son, es más, niños de primaria. Entonces te pones a pensar y dices, ¿es el reflejo ese niño que se burla de lo que es en casa, ¿no? ¿Cómo estoy educando a mi hijo para que se burle de otro niño o de una niña de su cuerpo, ¿no? sí, Entonces, sí, aquí sí sería importante hacerles la invitación a las personas que tienen hijos, hijas, una, pues aprender a respetar los cuerpos de otros, porque esta seguidora nos está hablando desde la secundaria desde y es una historia que dice que todavía lo recuerda, o sea, ¿cuántos años han pasado? Que lo sigue viviendo, lo sigue recordando, lo sigue teniendo ahí muy presente. Entonces, lo que tú le digas a un pequeño, recuerda que lo va a vivir toda toda la su vida. vida. Claro, Así claro, es. Mayra. Ahorita que tú comentas esto, Mayra, sí es verdad, pero yo creo que aquí los papás tenemos que hacer un gran trabajo con nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Porque digo, ahorita me hiciste que recordara una historia también que viví, no yo en lo personal, pero sí con mi hija, la más pequeña. Ellos estaban en colegio, híjole, y ese colegio era muy, o sea, yo me di cuenta de que, no sé si el colegio completo, pero el grupo en el que estaba mi hija, sí era también muy, o sea, muy marcado la parte esta económica, la violencia económica que vivían los niños. Mi hija me platicaba: "Mamá, o sea, los niños llegan siempre, si no traes un tenis de marca, ya no perteneces a mi grupo". O sea, a su grupo de niños, ¿no? Ya no perteneces a mi grupo de niños, de su la comunidad que ellos armaban. Así es. Y si no traes los AirPods, o sea, que sean originales, en una ocasión, unos niños le quitaron a otro niño, sus, ¿qué son? Audífonos, o sea, Ujú. porque no eran AirPods, o sea, porque no eran de la marca, así Originales. originales, y los rompieron tal cual. Y en una reunión que tuvieron, en una junta de padres, la directora nos habló y nos dijo: "O sea, aquí no discriminamos si traes los tenis de marca o no, pero
era muy marcado, o sea, era muy así, por cualquier cosita, los mismos niños, Sí, claro. hacían así todo lo hacían así como de plan de burla, bullying, en todo el grupo lo hacían, ¿no? Entonces, mm, mi hija me decía: "Mamá, es que mira que pasó eso", y me platicaba las cosas que sucedían, pero no eran nada más ellos, o sea, las mamás en las reuniones, o sea, también llegaban unas mamás así como, pues, es donde te das cuenta por qué el niño es así, ¿no? O Claro, sea, como que si estuviéramos en un colegio de lo más prestigioso, era un colegio, o sea, mm, medio, no, yo no digo que mis hijos estaban en colegios de un alto también. nivel socioeconómico alto, Ujú, no era un colegio, pero las mamás se sentían así como que el mundo no las merecía. Y te volteaban a ver así como: "Uy, no perteneces a mi grupo", ¿no? Y esas, con esto identificas el por qué el grupo, por qué los niños eran así, ¿no? Porque los papás eran así. claro. Entonces, sí es un tema que tú estás comentando de esta chica, y definitivamente, si nosotros como papás no les enseñamos esos valores a nuestros hijos, pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces, es lo que te digo, ¿no, Adriana? Hay que invitar a la audiencia a reflexionar, a ver los que tienen hijos o hijas, a ver cuál es el reflejo que estamos enseñándoles, cuál es qué es lo que le estamos es mostrando, ¿no? Nosotros los adultos, porque recuerden que los niños no son los culpables. siguen los ejemplos de los papás, ¿verdad? Es Exactamente. correcto. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que esta seguidora lo pudo Sí, aterrizar, lo pudo seguir. lo está trabajando y Exactamente. Y sobre todo que no permitió que esos pensamientos suicidas le ganaran, porque fíjate a qué grado llega, ¿no? A tener efectivamente. pensamientos ya suicidas y fue pensamientos. Hay personas que ya lo realizan. Sí, yo conozco casos, ahorita que lo comentas, sí, hubo un niño que se suicidó por una situación de de bullying, ¿no? Entonces, Claro. son cuestiones muy duras, y qué bueno que Nuevas sí, generaciones. nuestras nuevas generaciones se vayan yendo o vayamos mejorando en este Sí, aspecto, ¿verdad? claro, definitivamente. Y bueno, Adriana, ya llegando al final de este podcast, cuéntanos, ¿cuál es el consejo que nos darías desde la parte financiera? Bueno, el primero que les daría es, vuelvo al punto, siempre se los he mencionado, hay que hacer presupuestos, pero este presupuesto hay que hacerlo con el valor que más nos identifiquemos, ¿no? No hay que dejarnos llevar con estereotipos. Vamos a quitarle estereotipos y vamos haciendo presupuestos de lo que nosotros queramos mejorar para nosotras, ¿no? Y otra de hablar y aprender sobre inversiones, o sea, sin miedo al éxito vamos viendo, ¿verdad? Así es, Y Adriana. y pues hablar de dinero también, que nos dé libertad y que se nos quite esa pena de hablar de dinero y que seamos nosotras las mujeres que tomemos la decisión, que no la tomen por nosotras, ¿verdad? Así es, Así, Adriana. Y pues eso. pues bueno, Adriana, estaba buscando en mi celular porque, bueno, desde la parte psicológica, yo quiero invitarlos a que escuchen una canción que se llama El velo se cayó de Flor de Lava y la verdad es que es muy buena canción. Es una canción que nos habla desde los estereotipos, ¿no? Como de suelta todo lo que te enseñaron y deja de ser esa mujer que te enseñaron desde pequeña y conviértete en la mujer que tú quieres ser. Entonces, las invito a que la escuchen. Y bueno, Adriana, desde la parte psicológica, pues les recomiendo mucho trabajar esta parte de autoestima, trabajar la parte de límites y pues bueno, si has sido víctima de estereotipos, identifica cuáles son, identifica qué tantos te han afectado, qué tanto estás proyectando tú hacia la sociedad, porque muchas veces seguimos marcando como me lo hicieron, yo lo hago, ¿no? Seguimos esta conducta. Entonces, sánalo en terapia. Yo sé que ya a lo mejor ya los cansé de decirles mucho como vayan a terapia, pero de verdad es fantástico todo lo que llegamos a hacer en terapia y pues bueno, los invitamos a que trabajen esas heridas que puede haber ocasionado la parte de estereotipos. Y bueno, Adriana, ya llegando por último, ¿alguna pregunta que quieras dejarle a la audiencia de tarea? Sí, Mayra, mira, va a ser una, pero va a ser muy puntual. Okey. Dicen
que las mujeres gastamos más que los hombres, ¿verdad? En realidad, ¿gastamos más las mujeres que los hombres? ¿O será que gastamos de acuerdo a las necesidades que tenemos? Hay que ver qué opina la audiencia. ¿Es verdad? ¿Gastamos más las mujeres que los hombres? Porque eso es lo que dicen los hombres. ¿Será Okey. verdad? Muy bien, Adriana, excelente. Y pues bueno, yo antes de continuar con mi pregunta, hay una situación que yo quisiera contar antes de que vayamos terminando, y es una situación que le pasó a mi compañera Adriana tiempo atrás. Cuando comenzamos esto del podcast, ella empezó a ir a un curso y pues con uno de los estereotipos con el que se encontró fue que le dijeron que ya estaba algo grande para hacer el podcast. Entonces, no quiero dejarlo pasar porque desde ahí, como ya empiezan a marcar, y ahí va mi pregunta. Independientemente de tu edad, ¿cuáles han sido los estereotipos que te han marcado en las etapas de tu vida? Si eres alguien ya que pasa de los 40 años, si siguen marcándote estos estereotipos, si tienes más de 50 también tienes estereotipos, si tienes 20, si tienes 30, ¿cuáles han sido los estereotipos de cada etapa que has vivido? Porque yo me imagino que en cada etapa de tu vida, hay un estereotipo que te vuelve a marcar, ¿no, Adriana? Es correcto, Mayra. Y mira, ve, aquí estamos. O sea, esto ya no nos define. Yo al inicio les dije, vamos a, vamos a reflexionar esta parte de los estereotipos. Y cuando tú sabes identificarte, cuando tú ya te tienes como muy conocida, nada te limita, ¿verdad? Esa es la opinión del otro, no la propia, ¿verdad? Exactamente, Y pues aquí Adriana. estamos, Mayra. Así es, Adriana. Y pues bueno, ya para cerrar, los invitamos a que nos sigan escuchando. ¿En dónde, Adriana? Pues que nos escuchen en YouTube y Spotify y no dejen de compartir nuestro episodio. Antes de irme, yo quisiera decirles que a todas las mujeres que hoy las invito a que se miren dentro de ellas. Y esto es El El renacer Renacer de de Eva. Eva. Adiós. Hasta la próxima.